sobre todo de las investigaciones sobre los atentados en Cataluña en los últimos días. Vamos al caso de Juana Rivas, muy interesante todo lo que sucedía ayer. Finalmente se personaba después de más de un mes en paradero desconocido, se personaba en los juzgados, era detenida, la Fiscalía pedía su ingreso en prisión preventiva y el juez decidía todo lo contrario. Sí, como dices, en contra además del criterio del Ministerio Fiscal. Lo que alega además el magistrado, quizás es lo más curioso, es que no aprecia riesgo de fuga, a pesar de que, como dices tú, ha estado casi un mes, desde el 26 de julio, desaparecida Juana Rivas y acusada además de retención ilegal de menores. Hoy el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, va a decidir si recurre la decisión de ayer de este juez. Ella, entre tanto, ayer saliendo de los juzgados, agradecía el apoyo recibido y se mostraba satisfecha porque decía que por fin le había tocado un juez humano. No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando. Van a seguir investigando y que ahora voy a por mis niños a abrazarlos. Ahora mismo, que me voy a abrazar a mis niños. A todo el mundo que me está ayudando, que muchas gracias, que mis hijos si no estarían aquí y que lo vamos a conseguir. Bueno, por si no había suficiente debate ya con todo este asunto, ahora se suma la decisión del juez. Bueno, yo creo que aquí tienen que ir por un lado las consideraciones morales que pertenecen a, bueno, pues al libre pensar de cada uno de los que se acerque a este caso y por otro la ley. Y el problema que yo veo en esto es que la ley no se ha cumplido y se ha dejado en libertad a una persona que se le ha saltado a la torera, que tenía 2 órdenes judiciales sobre ella de búsqueda y captura, que ha recibido ayuda de otros, incluido, y ya se verá, la Junta de Andalucía, que podría haber entrado en un delito, haber incurrido en un delito de prevaricación en este caso y de ocultación de pruebas y de repente, bueno, pues llega un juez de guardia y dice que aquí no ha pasado nada en contra del criterio de la Fiscalía. Y aquí es yo creo que lo que hay que debatir, si la ley hay que cumplirla, como dice el presidente del gobierno en tantas ocasiones cuando le preguntan por Cataluña, si en este caso también hay que cumplir la ley o uno se la puede saltar a la torera sin que haya consecuencias. El presidente del gobierno ya dijo que él estaba a favor, dijo públicamente, sí, de esta hay que comprender a la gente, dijo. Claro. Pero es que estamos acostumbrados hasta ahora a las condenas mediáticas, pero las absoluciones mediáticas son igual de escandalosas. Es que en este caso, además, hay 2 resoluciones judiciales que dicen que se tiene que cumplir la ley, en principio. Básicamente. Pero también hay un fallo de un juez italiano que obliga a la justicia española, que decir que si no... No, luego además, cuando esta mujer... Espacio judicial europeo, ¿para qué sirve? Una de las dudas que deja el caso es que cuando esta mujer sustrajo, vamos a decir, a sus hijos de Italia, donde residían con su marido el año pasado por estas fechas más o menos, ella aduce unos malos tratos. Yo entiendo que ante la justicia italiana, ella, que era donde residía, ella podría haber denunciado esos malos tratos, como lo hizo la vez anterior, porque, bueno, en fin, recordemos que esta pareja ha tenido como 2 etapas en su vida y fruto de esas 2 etapas es cada uno de sus dos hijos. Ella podía haber denunciado ante la justicia italiana. En fin, Italia no es Burundi, para entenderlos, es un país de la Unión Europea, en fin, es un Estado de Derecho, por lo menos tan garantista y con tantas libertades y con tanto respeto por la víctima. Posiblemente que España, ¿no? Con lo cual esa es una de las fallas que yo veo en esta historia, ¿no? No, bueno, a mí me parece tremendo, porque claro, aquí, como estamos diciendo, decía Tomás, las absoluciones mediáticas, es que aquí ha entrado mucho y ha sido el juego tanto de Juana Rivas como de su defensa, esa defensa que al principio era una defensa en primera persona, luego era una asesoría jurídica que respondía a terceros detrás del abogado para evitar que se le acusara de cualquier tipo de delito. Por un lado, como digo, está el juicio mediático, que como digo, entra a formar parte pues lo que cada uno crea de lo que se acerque al caso. Pero si uno va al caso, si uno va a las resoluciones judiciales que han trufado este caso desde el principio hasta ahora, vemos que la condena por malos tratos al exmarido, a la pareja de Juana Rivas, al señor Arcuri, bueno, pues es una sentencia que vendrá fruto de malos tratos, aunque la sentencia viene por un parte de lesiones.
sentencia que él admite con 3 meses de cárcel para poder evitar que le quiten el derecho a ver a sus hijos. Después de eso, vuelven juntos. Vuelven juntos y tienen un segundo hijo. Sí, pero un breve inciso. Es que cuando vuelven juntos, precisamente... violan ambos, se supone, la orden de alejamiento de 1 año y 3 meses que esa sentencia suponía. El hijo a distancia bueno, los hijos vía email todavía no nacen. Entonces, claro, cuando uno se acerca, insisto, a lo que se sabe, a lo que está en sentencia judicial, las dudas empiezan a crecer. Y oye, una cosa es la empatía que genere, pero otra cosa es la ley. Y la ley no puede funcionar. Es que aplicar la ley no es lo mismo que hacer justicia. Quiero decir, es que es otra historia. Claro. La ley se aplica la ley. Y tampoco puede funcionar. Injusta, pero es la ley. Claro. Tampoco puede funcionar por autos de fe. O sea, es decir, aquí estamos hablando del Estado de Derecho, de hechos probados, de denuncias y de procedimientos judiciales. Claro. No, la palabra de la señora Rivas, que todas las que yo no sé, judiciales le han denegado. Sí, pero que yo no sé humildemente si es una no sé quién es el bueno y el malo en esta historia. Lo digo humildemente, no lo sé. Pero la palabra de la señora Rivas no puede ser un auto de fe que todo el mundo tenga que seguir como o sea, a lo mejor si se fuera la verdad revelada. Realmente es muy mala persona. Pero es decir, a las malas personas también la ley les ampara y les exige. Por supuesto. No hay más. El debate de fondo en todo esto es el papel de los medios de comunicación, asumido muchas veces como el papel de la vecina, de la hermana, de alguien que vive dentro de esa casa y que tiene derecho pues a juzgar los acontecimientos desde el punto de vista pues eso, personal, del sentimiento, moral, como decías también. Hay distintos editoriales hoy con distintos enfoques en estos medios de comunicación, en la prensa en concreto. Sí, ABC, por ejemplo, llama a cumplir las resoluciones judiciales, algo que parece obvio a priori. Dice que el Estado de Derecho se sustenta sobre los pilares básicos del cumplimiento de la ley y el acatamiento de las resoluciones judiciales, evitando así, y aquí es lo importante, que cada cual pueda tomarse la justicia por su mano, por muy dolorosas o trágicas que pueden resultar a veces ciertas experiencias. Lo curioso lo encontramos hoy en el editorial, en uno de ellos del diario El País. Dice el diario de Prisa que es comprensible que Juana Rivas haya recurrido a todas las fórmulas legales o en los mismos bordes de la ley para intentar retener a sus hijos. Cuando se refiere a medidas en los mismos bordes de la ley, se refiere a que desde hace meses Juana Rivas debería haber entregado los hijos a su padre y que ha estado prófuga de la justicia, y es importante resaltarlo, casi un mes. Sí, es importante resaltarlo, entre otras cosas, porque ahora se le ha decretado su libertad incondicional, comunicada y sin fianza. Dice que porque no existe, dice el juez, porque no existe riesgo de fuga. Curioso que se lo diga a una persona que está fugada. Hombre, es que no sé si se refiere a riesgo de... El riesgo de fuga suele ser muchas veces riesgo de fuga fuera de España. Han retenido los pasaportes de los menores para que no puede que se salir. esté refiriendo a eso, el juez. Sí, no riesgo de digamos, de desaparición. Bueno, pero ha estado prófuga de la justicia. Sí, lo que pasa es que, bueno... Si eso es equiparable a fugada o no, pero quiero decir con esto que se agarran ya a unos extremos para... pues yo, sinceramente... Fuga, creo que el fallo judicial es un fallo provocado por la presión mediática e incluso por las propias palabras del gobierno, que en 2 o 3 ocasiones se ha pronunciado a favor de Juana Rivas. Es mi sensación, porque si uno ve el criterio de la Fiscalía, si uno ve el criterio de los tribunales que le han denegado las últimas peticiones que ha hecho para que se revoquen las sentencias que pesaban sobre ella, oye, la ley es la ley, y la ley lo que dice es lo que ha dicho hasta ahora, hasta que un juez ha decidido que todo eso que pesaba sobre Juana Rivas no vale, y que como no hay riesgo de fuga se puede ir en libertad sin entregar a sus hijos y sin que sufra las consecuencias de haber estado prófuga de la justicia un mes. Es importante, y esto lo destaca hoy también la prensa, que el hecho de que hayan retirado los pasaportes de los menores, que lo han tenido que depositar ante el juez, esto no implica que los menores no puedan salir de España. Los menores, lo que no pueden es salir del espacio Schengen. Exactamente. Bueno, sí. Y en Italia tendrían igual también posibilidades. Sí, en este caso lo importante es eso, Italia, que es donde... Aunque bueno, en Italia tienen también requerimientos judiciales. Sí, no, pero digo, el padre está en Granada, ¿no? Está en Granada y anteayer, el martes, estuvo en los juzgados esperando precisamente porque Juana Rivas... Habrá que esperar también el testimonio de los niños. Yo creo que sobre todo la menor es quizá demasiado mayor, 12 niña, años. Pero bueno, el mayor con 12 años no es un adulto, evidentemente, pero bueno, ya es una persona con un cierto discernimiento y bueno, ese testimonio
podría ayudar a la historia. Podría ayudar a la investigación. Bueno, interesante en todo esto, como decía Silvia hace un instante, lo que decida la Fiscalía, si finalmente recurre o no, porque, insistimos, había pedido prisión para Yo Juana creo Rivas. que tiene que recurrir. Tiene que recurrir primero porque la Fiscalía es una institución jerárquica que depende del gobierno, y el gobierno tiene relaciones con los gobiernos europeos y por lo tanto tiene que atenerse a la legislación que se ha pactado. Es que yo veo aquí que una sentencia de un juez italiano se está tomando a chacota, que decir, no existe, y me parece bastante irregular. Vamos a hacer una pausa en este momento. Antes les vamos a recomendar que llamen